Bienvenidos a la clase sobre litigio y medios de solución de la materia proceso administrativo. Hoy vamos a explorar el concepto de litigio dentro del contexto administrativo y los diversos medios disponibles para la resolución de conflictos. Nuestro objetivo va a ser proporcionar una comprensión clara de cómo se manejan las disputas. Una disculpa, problemas técnicos. Nuestro objetivo va a ser proporcionar una comprensión clara de cómo se manejan las disputas en el ámbito administrativo, los mecanismos disponibles para solucionarlas y cómo cada uno de estos métodos se va a aplicar a la práctica. Ya al final de la clase deberían tener una visión completa de los procesos de resolución de conflictos y su impacto en la administración pública. Entonces, el concepto de litigio dentro del contexto administrativo y los diversos medios disponibles para resolución de conflictos. Nuestro objetivo va a ser proporcionar una comprensión clara de cómo se manejan las disputas, que ya lo dijimos, en el ámbito administrativo. Y vamos a también conocer lo más importante, que son los mecanismos disponibles para solucionar estas disputas y cómo es que cada uno de estos métodos se va a aplicar en la práctica. Al final de la clase, pues van a tener una visión completa de los procesos de resolución de conflictos y su impacto en la administración pública. Vamos entonces a conocer lo que es el concepto de litigio administrativo. El litigio administrativo, la definición es que son conflictos entre los ciudadanos y la administración pública o entre órganos de la administración que se van a resolver mediante procedimientos legales. La naturaleza del litigio va a poder involucrar derechos y obligaciones de los administrados, impugnación de actos administrativos y decisiones de la administración. El litigio administrativo entonces se va a referir a las disputas que van a surgir entre los ciudadanos y la administración pública o incluso entre diferentes órganos dentro de la administración. Estos conflictos pueden surgir por cuestiones relacionadas con derechos y obligaciones, así como por la impugnación de actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? El acto administrativo es cualquier acto que realiza una autoridad del ente público. La naturaleza del litigio administrativo va a implicar un procedimiento legal donde las partes involucradas van a buscar una resolución formal a través de mecanismos establecidos. Va a ser importante entonces comprender cómo se estructura este tipo de litigio y cuáles son los procedimientos que se deben seguir para resolver estos conflictos de manera efectiva. ¿Por qué creen que no sea igual un conflicto administrativo que un conflicto judicial? Porque aunque los dos tengan que ver con leyes, el conflicto administrativo tiene que ver con la administración pública, un problema de la administración pública, llámese municipio, estado o alguna institución administrativa con el ciudadano. En cambio, un conflicto judicial tiene que ver precisamente con algo que está ligado a a las leyes plasmadas en un código, ya sea un delito, algún contrato, alguna relación surgida de alguna relación familiar, una relación laboral, todo eso viene a ser la diferencia entre un conflicto administrativo y un conflicto judicial. Los medios de solución de conflictos administrativos.
Bueno, existen varios medios de solución para los conflictos administrativos. Primero tenemos lo que es la mediación. ¿Qué es la mediación? Pues es una intervención de un tercero neutral para facilitar la comunicación y negociación entre las partes. Aquí tenemos la clave de mediación, un tercero neutral que va a ayudar a las partes a comunicarse y a negociar para llegar a una solución. Esta solución va a ser aceptada mutuamente, es decir, por ambas partes. También tenemos el arbitraje. El arbitraje también es un tercero neutral que va a tomar una decisión vinculante sobre el conflicto. Aquí, este tercero en el arbitraje se va a llamar árbitro. Va a tomar una decisión vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Pues que no va a ser negociable. Él va a escuchar en su forma de persona neutral y va a decidir. Pues de ahí proviene precisamente el árbitro que está en los partidos de fútbol, por ejemplo, está viendo lo que está pasando, es neutral y él decide sobre el conflicto. Va a ofrecer aquí una resolución más rápida que un juicio, como los casi extintos de conciliación y arbitraje. Precisamente ahí no entrábamos a un juicio, como ahora que sí entramos a un juicio laboral en los tribunales laborales. Ahí entrábamos a que un tercero, que era el árbitro, nos escuchara y decidiera sobre el conflicto. La conciliación pues es similar con la mediación, pero se enfoca de manera más activa en encontrar un acuerdo entre las partes. Aquí es un estira y afloja. El conciliador va a estar también como un tercero neutral, pero pues va a estar ahí como que mediando las cosas para a ver si se llega a un acuerdo. Y finalmente tenemos el juicio administrativo, que va a ser un proceso formal. Un proceso formal quiere decir que está plasmado formalmente en la legislación, donde un órgano administrativo judicial va a examinar el caso y va a tomar una decisión basada en la ley y en los hechos presentados. Cada uno de estos métodos va a tener sus propias características y va a ser aplicado en diferentes circunstancias. ¿Qué nos aparece entonces aquí? Déjenme limpiar para que no se vayan a revolver. Nos aparece entonces una mediación, un arbitraje, una conciliación y el juicio administrativo o proceso formal. Esos vienen a ser nuestros medios de solución de conflictos administrativos. La mediación y la conciliación son muy parecidas. En el arbitraje va a ser vinculante, es decir, lo que se decide por el árbitro va a ser lo que se va a acatar. En conciliación y en mediación todavía se llega a un acuerdo, pero si se incumple no hay ninguna consecuencia. En cambio, cuando se incumple una decisión a lo que se sometieron en arbitraje, pues sí tenemos consecuencias. Y el juicio administrativo, que ya viene a ser ahora sí el proceso formal. ¿Por qué formal? Porque está basada en la ley y en los hechos que se van a presentar. Por eso es un juicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a ver entonces lo que es la mediación administrativa. La mediación administrativa va a ser un proceso en que las partes involucradas en un conflicto van a trabajar con un mediador neutral. ¿Quién es un mediador neutral? Es una persona que tiene ese carácter de mediador para llegar a un acuerdo. La participación en la mediación, recuerden esto, es voluntaria y las partes deben estar dispuestas a colaborar para encontrar una solución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mediador va a poner de sí con sus conocimientos de mediación para que las partes lleguen a un acuerdo, pero tiene que haber voluntad de las partes para llegar a ese acuerdo. Pueden tener un nudo gigantesco entre ellos, pero si tienen la voluntad de deshacer ese nudo, la mediación va a funcionar. Es voluntaria y tiene que haber voluntad precisamente de cada uno para que se llegue a un acuerdo. El mediador va a actuar como un facilitador y va a ayudar a las partes a comunicarse de manera efectiva, porque muchas veces los problemas pues no están hechos por falta de comunicación.
Entonces, al llegar una tercera persona que empieza a desenredar ese problema que tenemos con otra persona, pues nos va a ayudar a que entendamos por qué lo hizo, entendamos por qué lo hice y podamos llegar a una solución. Esta solución no se va a poder imponer. ¿Por qué? Porque es voluntaria. Aún y cuando hayamos llegado a una solución, si saliendo de la mediación yo decido no acatarla, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay una imposición, no hay una coercibilidad de esa solución. La confidencialidad es un aspecto clave en la mediación, ya que asegura que los detalles del proceso y cualquier acuerdo alcanzado no sean revelados públicamente. Tan es así que lo que se hable en mediación no puede ser usado en juicio. Entre las ventajas de la mediación se va a encontrar una reducción de costos y tiempo, así como la preservación de las relaciones entre las partes, lo que puede ser crucial en contextos administrativos. Por ejemplo, muchas veces cuando son delitos menores, pues se mandan a mediación para que ahí estén platicando cuando si le robaste 5,000 pesos o lo defraudaste con 5,000 pesos a otra persona, pues ahí pueden platicar de que no, pues está bien, te pago 10 o te pago 6 de lo que te robé o del daño que te hice, sin necesidad de llegar a un juicio. Por eso hablamos de que hay una reducción de costos y una reducción de tiempos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar del arbitraje administrativo. El arbitraje administrativo va a ser un proceso más formal en el que un árbitro, que también es una persona, neutral o un panel de árbitros van a tomar una decisión vinculante sobre el conflicto. A diferencia entonces de la mediación, el arbitraje va a resultar en una resolución definitiva que las partes deben aceptar sí o no. Aquí no es de que, a ver, vamos a negociar, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? X. Aquí es yo, persona tercera, árbitro, voy a escuchar su conflicto, voy a escuchar a las dos partes y voy a decidir. Aquí no te voy a preguntar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo con mi experiencia de árbitro voy a decidir la solución a el problema que tienen ustedes dos. Uno de los beneficios del arbitraje es su rapidez en comparación con el juicio. ¿Por qué? Porque llegan las dos personas, bla, 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 se ponen a hablar una a la otra y yo decido. En cambio, en un juicio, presentas demanda, notificas a la parte contraria, esperas que conteste, solicitas fecha de audiencia, vas a la audiencia a ver si hay convenio, no hay convenio, bueno, siguiente audiencia, desahogo de pruebas y luego la audiencia para que citen sentencia, hay un montón de cosas, es tiempo. Y con el árbitro, el día que vas a la cita del árbitro, ese día tienes la solución. El proceso está diseñado para ser más ágil precisamente que el juicio. Además, el arbitraje va a ofrecer cierta flexibilidad, ya que las partes pueden acordar aspectos específicos del proceso, como el número de árbitros o el lugar de las audiencias. Sin embargo, el arbitraje puede ser más costoso que la mediación y a veces es menos flexible en términos de procedimientos. La conciliación administrativa. Bueno, la conciliación administrativa se va a asemejar a la mediación, pero va a tener un enfoque más proactivo. ¿Qué significa esto? Va a ser más participativo. Parci... Ay, no lo pude decir la palabra. Va a participar más. El conciliador no solo va a facilitar el diálogo, sino que también va a trabajar activamente para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. Este enfoque puede hacer que el proceso sea más eficiente y adaptado a las necesidades específicas de cada parte. La conciliación va a ser generalmente más rápida que el juicio administrativo, pero su eficacia puede verse limitada por la falta de poder vincularte del conciliador, es decir, lo que se decide dentro de la conciliación, igual no puede que una de las partes decida no acatarlo y no va a pasar nada. En cambio, si hay una sentencia en un juicio y tú decides no acatarlo, pues ahí sí vienen consecuencias jurídicas. Esto significa que aunque el conciliador puede facilitar un acuerdo, las partes pueden no estar obligadas a aceptar la solución propuesta. Otra vez hablamos de voluntad, que nosotros queramos resolver este problema, lo que puede ser un desafío en algunos casos. ¿Alguna duda hasta aquí?
Entonces, continuamos. Ahora sí, el mero bueno, que viene a ser el juicio administrativo. El juicio administrativo ahora sí viene, que es un proceso formal, es decir, está plasmado paso por paso en una ley, por eso tiene ese carácter de formal, en el cual un órgano administrativo o judicial va a examinar el caso y va a emitir una decisión basada en el derecho y los hechos presentados. ¿Por qué basada en el derecho y los hechos presentados? Porque va a ser un acto de una autoridad que va a tener que estar fundado y motivado. El derecho es la fundamentación y los hechos va a ser la motivación. Este proceso está sujeto a reglas y procedimientos legales, por eso el carácter de formal, especificados que garantizan un examen riguroso del caso. ¿Por qué? Porque una persona va a venir con sus hechos y con la fundamentación de sus hechos y la otra persona va a venir a decir que a desvirtuar esos hechos y nos va a dar el fundamento de por qué está desvirtuando esos hechos o por qué la otra persona con sus hechos está mintiendo o por qué está mal o por qué está bien. Uno de los beneficios de este juicio administrativo es que va a proporcionar una vía estructurada y formal. ¿Por qué? Porque es un juicio escrito de demanda, contestación, pruebas, etcétera, para la resolución de disputas, con la posibilidad de apelar la decisión en instancias superiores. ¿Por qué la apelación? Porque lo que se decide en el juicio administrativo es una sentencia y las sentencias, como ya sabemos, tienen la calidad de poder ser apeladas en instancias superiores, si es que una de las partes está insatisfecha con el resultado. Sin embargo, el juicio administrativo puede ser costoso y prolongado. Por eso hay todo un tribunal de justicia administrativa específicamente para eso, lo que puede ser una desventaja significativa. ¿Por qué costoso? Porque no hay muchos abogados o muchas personas que estén especializadas en los juicios administrativos. Conocemos más, por ejemplo, que están especializadas en derecho familiar, en derecho penal, derecho laboral, derecho mercantil, pero administrativo pues sí va a ser un poquito más costoso y en sí estás peleando un acto de autoridad, no vas a obtener, como quien dice, una liquidación de en la vía laboral o vas a obtener la custodia de tus hijos, entonces por eso viene a ser un poquito más costoso. Pues sí, puede ser una desventaja significativa, especialmente en casos donde se requiere una resolución rápida. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, que la mediación y la conciliación vienen a ser parecidas, tienen su carácter de no vinculante, es decir, lo que se va a decir en mediación no es obligatorio acatarlo para las partes. Sin embargo, en el arbitraje sí tenemos que la decisión del árbitro sí va a ser vinculante, al igual que la decisión que se toma en un juicio administrativo. Porque la que se toma en un juicio administrativo, pues va a ser una sentencia. En esta sentencia sí va a tener la persona posibilidad de defenderse si estuvo insatisfecho con la sentencia. Tenemos entonces ya explicado lo que fueron la mediación, la conciliación, el arbitraje y el juicio administrativo. ¿Alguna duda hasta ahorita sobre los mecanismos de defensa de un acto de autoridad? Bueno, entonces pasamos a las conclusiones. Va a ser importante destacar la diversidad de los medios disponibles. Ya vimos, tenemos cuatro, sí, cuatro. Para la resolución de conflictos administrativos. Cada método, ya sea mediación, arbitraje, conciliación o juicio administrativo, va a tener sus propias características y ventajas, y la elección del medio más adecuado va a depender del contexto específico y de las necesidades de las partes involucradas. Es decir, si yo considero que mi problema no es tanto para irme a un juicio, pues puedo buscar un mediador. Si yo considero que el mediador no quiere una persona que me haga ceder o que me haga negociar, pues voy a buscar un árbitro. Si yo considero que mi caso necesito es que esté fundamentado en la ley, que me lo tomen en cuenta, o sea, que sea sí o no y bien estudiado, pues entonces me voy a ir a buscar un juicio. Evaluar cuidadosamente cada opción va a permitir seleccionar el enfoque más efectivo para resolver el conflicto de manera eficiente y satisfactoria, porque al final de cuentas,
este mundo y este tiempo es dinero, por lo tanto, tengo que ver mi problema, tengo que estudiarlo cuidadosamente para poder decidir en qué medio quiero defenderme y poder ver la manera eficiente y satisfactoria para mí. Ese sería nuestro tema de solución de conflictos en el proceso administrativo. ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a hablar sobre la actividad semanal. El foro de participación, vamos a ver las instrucciones para la participación en el foro de participación 1 de proceso administrativo. Van a tener que redactar una respuesta de al menos 150 palabras. Van a asegurarse de que sus aportaciones reflejen un análisis profundo y una comprensión clara de las preguntas planteadas. Las preguntas a discutir son las siguientes. ¿Cómo es que influye la transparencia y la rendición de cuentas en la legitimidad del proceso administrativo jurídico? Van a analizar cómo estas prácticas van a impactar la confianza pública en las decisiones administrativas. La segunda pregunta viene a ser, ¿qué papel juegan los recursos administrativos en la protección de los derechos de los ciudadanos? Van a reflexionar sobre la eficacia de estos mecanismos en garantizar la justicia en las decisiones tomadas por la administración pública. Además, van a tener una interacción con sus compañeros, van a participar en un diálogo constructivo comentando las respuestas de al menos un compañero. Sus comentarios deben ser significativos y aportar valor al debate, más allá de simples afirmaciones como que estoy de acuerdo o que es correcto. Van a tener que explicar sus puntos de vista y aportar ejemplos o plantear preguntas que enriquezcan la discusión. Las normas de la participación son las siguientes. La originalidad y la esencia, es decir, no se va a permitir copiar contenido de Internet o de otras fuentes sin citarlas adecuadamente. Las participaciones plagiadas no van a ser válidas. Van a expresar sus ideas de manera clara y estructurada. Y ojo en esto, van a utilizar un lenguaje académico adecuado. La evaluación, su participación va a ser evaluada como parte de su calificación final. Se considera la calidad y la profundidad de las respuestas, así como su capacidad para interactuar de manera constructiva con sus compañeros. La fecha, hora y límite de entrega. Todas las contribuciones deben realizarse antes de las 15 de septiembre del 2024 a las 11:59 p.m. No se va a aceptar participaciones fuera de ese plazo. ¿Alguna duda de la actividad de la semana? ¿Alguna duda del tema? Entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan un bonito día.